La radiación X es un tipo de radiación ionizante que al exponerse a ellos puede ocasionar daños a corto o largo plazo, por lo cual se utiliza solo para fin diagnóstico como exámenes radiológicos y se recomienda no exponerse innecesariamente a él. Por eso, si usted es mujer y está embarazada, debe evitar exponerse a este tipo de radiación, ya que el feto también recibirá dosis de ella, pudiendo generar un efecto no deseado en él. Quien decide el tipo de examen a realizar es el médico, pudiendo optar por exámenes con o sin radiación ionizantes. Solo en caso necesario debe recurrir a las radiaciones ionizantes, es decir, si el beneficio supera los riesgos, y es él quien evalúa los riesgos asociados al feto. De igual manera, al momento de realizar el examen, usted como mujer debe informar al tecnólogo médico si está embarazada o si cabe la posibilidad de estarlo, para consultar al médico, cancelar el examen o posponerlo dependiendo del estado de la embarazada. Si el examen se llega a realizar, se deben tomar las medidas de resguardo necesarias, como la reducción de la dosis de radiación cumpliendo el concepto de Lara, tan bajo como razonable sea posible, disminuyendo la probabilidad de aparición de algún daño biológico en el feto. Evitar repeticiones del examen, hacer uso de delantales plomados si no interfieren con la zona irradial, y también hay que mencionar que antes de realizar el examen usted debe dar su consentimiento por firmado. Así que si está embarazada, usted debe evitar exponerse en lugares que contengan un cartel como este. Cuando nos sometemos a un examen radiográfico, somos conscientes del increíble beneficio que vamos a obtener, pero pocas veces conocemos los verdaderos efectos adversos que ocurren a consecuencia de una mala aplicación de protección radiológica. Más aún si hablamos de una persona en periodo de gestación. ¿Sabes si existen niveles seguros de dosis aplicada a pacientes embarazadas? ¿Sabes cuán seguro es un examen de tórax o de extremidades en una paciente embarazada? ¿Qué es la radiosensibilidad? Si no lo sabes, acompáñanos el resto de este video. Cuando nos referimos a niveles de exposición en radiodiagnóstico, no se aplican límites de dosis a los pacientes. La decisión de utilizar radiación se basa en justificar cada caso en función de la situación de cada paciente. Esto significa lograr el objetivo clínico con la dosis apropiada. Existen riesgos relacionados con la radiación en todo el embarazo, que dependen de la fase del mismo y de la dosis absorbida al feto. Estos riesgos dependen en la mayor parte de la sensibilidad que tenga la estructura a la radiación. ¿Qué es la radiosensibilidad? Es la sensibilidad que poseen los tejidos vivos a la acción de las radiaciones ionizantes. De esto dependen sus alteraciones y efectos biológicos posteriores. En 1906, dos científicos, Don Jean Bergoni y Louis Thibodeau, postularon la famosa ley de la radiosensibilidad. Una célula es más radiosensible cuanto mayor sea su capacidad reproductiva. Cuanto menor diferenciada sea, larga sea su cariocinesis. ¿Qué sucede al feto cuando es expuesto a radiación ionizante? Sistemas indiferenciados con alto índice proliferativo, por lo tanto confiriéndoles una alta radiosensibilidad. Esto quiere decir, si por ejemplo irradiamos a una paciente embarazada a las 25 semanas siguientes de la concepción, en donde el sistema nervioso central es especialmente radiosensible, aumentaríamos la probabilidad de una discapacidad intelectual del embrión. Y no olvidar que el tiempo de mayor sensibilidad abarca las 8 a 15 semanas después de la concepción. Si hablamos de una trabajadora embarazada en un servicio de salud de rayos X, ella puede continuar su labor siempre que la dosis al feto durante todo el embarazo permanezca por debajo de Dosis en embarazadas en los distintos tipos de exámenes. La mayoría de los exámenes exponen al feto a radiación en dosis menores a 50 mg, las que no son dañinas para el feto. Radiación asociada a exámenes de imagen, radiografía simple. En este examen, la radiación y el riesgo asociado a la exposición en una radiografía de tórax son mínimas. Tomografía computada.
Utiliza una cantidad elevada de radiación ionizante, por lo que este examen está contraindicado en embarazadas. Si se realiza este examen, la radiación estimada para el feto es baja, si éste está fuera del área irradiada. Resonancia magnética y ultrasonido. No utiliza radiación ionizante, lo que es una valiosa alternativa para obtener imágenes multiplanares, por lo que son los exámenes recomendados para un diagnóstico en embarazadas. Uso de medio de contraste. Tenemos el contraste iodado endovenoso. La exposición fetal al contraste durante exámenes de imágenes ha sido suficientemente estudiada y se sabe que el contraste iodado atraviesa la placenta. Los estudios realizados en animales no demuestran daño fetal, por lo que en embarazadas su uso es aceptado, pero lo recomiendan solo después de establecer la justificación y el beneficio del examen. Medicina nuclear. Los efectos sobre el embrión o feto dependen de las propiedades físicas y bioquímicas de los distintos radioisótopos. El tecnesio 99 es el más utilizado y resulta en una exposición menor a 5 mg. Dosis para el feto. La dosis máxima de radiación para el feto es de 100 mg, ocupándose en la actualidad dosis menores a 50 mg. ¿Saben los daños causados en las diferentes etapas de tu embarazo si superas el umbral de dosis? Veamos. Fase fetal preimplantatoria. Son las primeras 2 semanas de embarazo, donde las células se están dividiendo, por lo que son más radiosensibles, ya que si a estas células las exponemos a radiación ionizantes, podrían provocar un aborto espontáneo y la muerte del feto. Fase fetal organogénesis. Es de la 3ª semana a la 8ª semana de gestación. Aquí se empiezan a formar los primeros órganos, como son los riñones, el estómago, los pulmones y el corazón. En esta etapa se produce la mayor sensibilidad, por lo que si a estos órganos los colocamos frente a radiación ionizante, podrían provocar malformaciones en el feto. Fase fetal temprana. Es de la 9ª semana a la 25 semanas de gestación. Aquí el sistema nervioso central es más radiosensible, por lo que si lo exponemos al feto a radiación ionizante, provocaría un daño y un retraso mental en el feto. Fase fetal tardía. Es de la semana 25 al nacimiento del bebé. Aquí hay una baja incidencia de malformaciones o retraso mental, pero si irradiamos de más, podríamos provocar un cáncer a futuro. La Comisión Internacional de Protección Radiológica sugiere que para dosis menores a 100 mg no existe justificación médica para interrumpir el embarazo. Por otra parte, el Colegio Americano de Radiación sugiere que hay que intervenir el embarazo en presencia de otros riesgos cuando la radiación al feto se produjo en las primeras 8 semanas de gestación y la dosis supera a los 50 mg. Efectos estocásticos y no estocásticos. Efectos no estocásticos. Son los efectos que aparecen una vez sobrepasado el umbral de dosis, es decir, si se ha depositado una dosis equivalente alta, aparecen cierto tipo de efecto, como por ejemplo enrojecimiento de piel. Efecto estocástico. Son efectos que no dependen de un umbral para producir daño. Basta con que un fotón interactúe para un daño biológico. Un ejemplo es el cáncer.
Es necesario que el personal de salud tenga conocimiento de los daños que pueden ocasionar las radiaciones ionizantes al verse expuestos a él, para así evitarlos en mayor medida. Para eso, debe manejar los principales mecanismos de radioprotección, los cuales son distancia, tiempo y blindaje. Distancia. Deben tener en conocimiento que a mayor distancia de la fuente de radiación, menor será la cantidad de rayos X. Por lo tanto, el personal de salud, al momento del disparo, debe mantenerse lo más alejado posible de esta. Tiempo. El personal de salud debe estar lo menos posible en la sala de radiación al momento de realizar un examen. Solo lo necesario. A menor tiempo, menor es la radiación recibida por este. Blindaje. Deben tener conocimiento del uso de barrera de protección, que nos ayuda a atenuar los rayos X, por lo cual deben hacer uso correcto de estos. Usar biombo plomado en caso que haya, o bien delantales plomados. Si no son suficientes, pueden aplicar distancia de la fuente de radiación, disminuyendo así la dosis de esta. Debemos tener claro que al momento de realizar un examen, deben estar solo el personal de salud necesario, para así evitar exposiciones de rayos X a terceros.